Continuación, la teoría general del conocimiento. Nadie negará que Kant defendió la tesis de que el conocimiento solo es posible cuando se vinculan intuiciones y conceptos, esto es, cuando palabras dadas se unen a cosas existentes, estableciéndose en esta relación una designación, acción por la cual una cosa tiene su signo, y una referencia, acción por la cual una palabra tiene cierto contenido representacional asociado, que es el que se encuentra en la cosa que designa con ella. Un texto clave para defender esta teoría se encontrará en B299 y un análisis de estas cuestiones en mi trabajo sobre la tesis de Kant sobre la noción de existencia. Problematizar lo dicho nos llevaría excesivamente lejos y en una línea contraria a la del presente trabajo, y por tanto más vale que lo aceptemos. Ahora solo me interesa reparar en algunas operaciones que han pasado un tanto desapercibidas por los estudiosos y que tematizan las relaciones entre conceptos e intuiciones de una manera decisiva para comprender la teoría de la subjetividad y de la experiencia interna como conocimiento de la misma. Estas operaciones son las de discriminar o distinguir y determinar. Ambas hacen posibles los juicios sintéticos, aunque intervienen de distinta manera en relación con ellos, siendo por tanto operaciones básicas para el conocimiento. No es difícil establecer sus rasgos básicos. Discriminar no es sino la utilización de una esencia lógica de un concepto en la caracterización de algo como perteneciente a tal tipo o clase de individuos. No quiero decir que solo se pueda llegar a este resultado por tal medio, sino que este proceder se basa en la explicitación de las notas íntimamente asociadas al concepto por medio de juicios analíticos. Es el único que, por ser definitivo, elimina toda posibilidad de duda acerca de la pertenencia o no de tal objeto a tal clase. Esta es al menos la teoría kantiana, tal y como se expone en Logic 9, página 61 y seguidas. En otro lugar, he analizado detenidamente toda esta problemática lógica de Kant, pero discriminar requiere para Kant no solo poseer y comprender la regla conceptual, sino también la realización de la operación de exhibitio darstellung del objeto de la regla en la intuición, con la consiguiente perfección estética de las representaciones. En este último momento, cuando se vincula de una manera rígida un signo lingüístico y la realidad, de tal manera que en adelante, tanto de poseer el signo con su contenido representacional asociado, como poseer la realidad en la intuición, pues se debe estar en condiciones de, después de aquella operación, de decir que ambas cosas, palabras y cosa, representan lo mismo,
entonces decimos que la palabra es un concepto, esto es, posee realidad objetiva dada por el objeto. El contenido de la regla conceptual se refleja en el caso dado a la intuición y la representación de cada ejemplar da la regla. El significado vedentum no es algo mental, sino precisamente el objeto de la intuición que exhibe el concepto que lo ejemplifica. Por todo este asunto, Logic Doha, 24. Elenteum, 5. Anthropology, 7, página 167 y siguientes. La cuestión es que solo sobre la base de la discriminación puede existir juicios sintéticos, pero no en ella, ya que aquí solo ejemplificamos lo real, las notas analíticas de un concepto, aquellas que son suficientes para identificar un objeto como siendo tal tipo. Con ello sabemos algo que para identificar un objeto como siendo de tal tipo. Con ello sabemos algo que no sabíamos antes, a saber, que hay en el mundo un caso dado para la regla. Esto es, que el concepto tiene realidad objetiva, pero no conocemos nada del objeto identificado, excepto que es de tal tipo. Encamamos en él la representación de la regla conceptual, pero no nos representamos materialmente nada nuevo. No conocemos los hechos peculiares de tal objetivo, lo que le sacude. No podemos decir nada más del concepto ni del objeto. Ahora bien, y esto es lo importante, Kant pensaba que no puede haber hechos objetivos más que si algo objetivo de lo que que predicarlos. Discriminar es la operación de establecer un sujeto real objetivo del que poder decir y reconocer ciertas otras notas. Determinar es justo traspasar estas notas ulteriormente reconocidas en el objeto discriminado, como notas que también pueden decirse del concepto empleado para discriminar. Con esto quiero decir que lo que determina es el concepto, ya que el objeto es un plenum de determinaciones reales, pero que esa determinación debe partir de ciertas notas reconocidas en el objeto discriminado. Así, la determinación es un juicio sintético por la siguiente razón. Un concepto tiene necesariamente un conjunto mínimo de notas por el cual posee una cierta identidad que hace imposible en última instancia su confusión con otro concepto. Pero si bien ese conjunto prohíbe la existencia de ciertas notas contrarias, pues ello daría lugar a un juicio contradictorio. En último extremo, es compatible con un conjunto mayor de pares contrarios de notas. De hecho, se podría decir a priori que este concepto, tanto una nota de este segundo conjunto como una contraria
y dicho concepto no sufriría en su identidad, aunque naturalmente no podemos aplicarle las dos notas contrarias. Pero, ¿qué nos hace decidirnos por una nota u otra nota del par? Nada, desde luego, que provenga del conjunto de notas necesarias. Si nos decidimos por una u otra, esto es, si determinamos su conjunto inicial constitutivo con alguna del segundo conjunto, es porque hay una razón suficiente no lógica, a saber, la de que los objetos sobre los que ejemplificamos ese concepto muestran una o la otra. La única operación posible para llevar a efecto la determinación es, por lo tanto, la referencia a la intuición. De ahí que los juicios sintéticos sean juicios sobre la realidad. De ahí que la determinación sea el mecanismo constitutivo de la experiencia. Pero si no hay un conjunto mínimo de notas que identifiquen el concepto y el objeto, notas analíticas, no hay posibilidad de definir el conjunto segundo de notas posibles. Y si no discriminamos un objeto con las primeras, no tenemos una razón suficiente para decidir algo acerca de las segundas. De ahí la relación de dependencia de determinar respecto de discriminar. Lo dicho podría ser el comentario al siguiente texto. Algo en sentido lógico es el objeto del pensamiento y este es el concepto más amplio. Dos opuestos no pueden estar en un concepto. Determinar no es sino poner uno de los dos opuestos. Un concepto, en tanto es general, se llama determinable. Los predicados sintéticos se llaman determinaciones, no dando nunca este nombre a los analíticos. Todas las determinaciones son o intentan o modos y relaciones, siendo ambas notas extraesenciales que no pertenecen a la esencia lógica. Por tanto, tenemos los siguientes componentes elementales en el proceso de conocimiento. 1. Objeto dado en la intuición. 2. La discriminación del mismo como siendo de tal tipo. 3. La determinación del modo peculiar de ser de aquel objeto discriminado, expresada en un juicio sintético. Puesto que nuestro problema va a desembocar en la definición de la experiencia interna como conocimiento de la subjetividad, debemos analizar si existen en este terreno instancias correspondientes a los puntos señalados. Debemos ver si hay un objeto relevante para la experiencia interna y si se da en una intuición, cómo podemos discriminarlo y distinguirlo de otros objetos también dados en intuiciones, y por último, cómo es determinado por medio de juicios sintéticos. La primera cuestión no puede ser tratada independientemente de la segunda. Hay una tal intuición, hay un tal objeto de intuición, pero el hecho de hablar de él ya supone su discriminación como un objeto de cierto tipo. Las razones para testimoniar su existencia van ligadas
a las razones para diferenciarlo de otros objetos del mundo. La tercera, a su vez, debe diferenciarse en dos subcuestiones. Previa a la determinación de este objeto discriminado, debemos explicar el concepto que nos va a servir para determinarlo. Este concepto es el yo, ich, y un analista del mismo debe preceder a su empleo para constituir un juicio sintético y una determinación. Una vez que tengamos el objeto así determinado como yo, tenemos el primer paso para la experiencia interna, en tanto conocimiento de ese objeto que se nos revela como poseyendo la peculiaridad de ser determinado como yo. Esta es, por tanto, nuestra estrategia para lo que sigue. La intuición interna y la realidad interna. Estos términos generales, solo hay un procedimiento para que una realidad existente se dé a una subjetividad discursiva y finita como la nuestra, y ese procedimiento es la intuición. Como es sabido, Kant defiende la existencia de dos tipos de intuición que ofrecen dos tipos de existentes reales: la intuición externa y la interna. La primera da conocimiento de la realidad que nos ofrece su existencia en el espacio. No tenemos conciencia de ella como siendo un representar algo que solo porque la apreciamos está ahí, sino al revés, que algo que por estar ahí se nos hace presente. Cuando intuimos una casa que está frente de mí, no decimos que intuimos la representación de la casa. Al decir que intuimos, ya decimos que representamos, pero no que intuimos nuestra representación, sino la casa. Hay aquí dos cosas: la casa y la representación por medio de la cual somos conscientes de la otra casa. Ahora bien, también podemos ser conscientes de la representación, y entonces la existencia o no de la casa pierde valor. Por ello podemos referirnos al mismo acto de intuir de dos maneras: reparando en un componente objetivo, la existencia de la casa en el espacio, o reparando en el componente subjetivo, en el hecho de que represento este existente. Con ello seríamos conscientes de dos casas. Con ello seríamos conscientes de dos cosas: de la realidad exterior y de la representación de la misma. Este supone que si no hubiera sentido externo en representaciones de las cosas, nuestro sentido interno representaciones de representaciones quedaría bastante reducido, expresado de manera más formal. Lo que acabamos de defender es la tesis de la prioridad del sentido externo sobre el interno. De todas maneras, es preciso avisar acerca del hecho de que solo en la intuición son las cosas tan simples, dado que ahí nos limitamos a conocer solo el hecho de la existencia de algo real, sin que intervengan componentes conceptuales
No nos preocupa si lo real es de tal tipo, pero sí queremos conocer conceptualmente las cosas. Nos es preciso ordenar sus características, para lo cual tenemos que dar cuenta meticulosamente de ellas hasta el punto de conocer. En este sentido, no es sino ordenar de determinada manera nuestra forma de dar cuenta de esa diversidad, o lo que es lo mismo, hacer que nuestra conciencia de nuestras representaciones, como es sabido, Kant llama a esto percepción, tenga una cierta estructura y orden temporal. Sin embargo, para la intuición externa solo debemos tener representaciones, y no es necesario la consecuencia de las mismas. Así, por ejemplo, un animal tiene intuición externa, pero no sabemos de ninguno que haya dado cuenta de las representaciones que la componen. Por ellas, el animal representa el mundo, pero no sabemos de ningún animal que haya mantenido alguna vez que él sabe que se representa el mundo. Para hacerlo requerirías saber jugar con una cosa especial, con las propias representaciones, y ser consciente de su existencia. Ante todo, quisiera mostrar que dentro de la filosofía de Kant se tiene pleno derecho a afirmar que cosas y representaciones son dos tipos de realidad radicalmente distintos e igualmente importantes. Para acercarnos a su tesis, debemos despachar un tipo de preguntas semejantes a esta. ¿Cómo sabemos que las representaciones no se reducen en el fondo a cosas del tipo de hechos químicos, biológicos o de otro tipo? Los científicos y los hombres de la calle saben que algo debe pasar en nuestro cuerpo para llegar a representar la realidad exterior que conocemos, e incluso son capaces de decir algo al respecto, aunque no conocen la cadena completa de tales sucesos. Entonces dicen, si las representaciones están causadas por determinados hechos físicos, no podemos establecer con claridad su diferencia radical. Aunque no conocen toda cadena de hechos, suponen que todos los hechos que quedan en medio serán del mismo tipo, incluido el paso que va desde el último condicionante químico o de tipo que sea al hecho de representar, aun cuando, como es evidente, el hecho químico condicionante lo vean todos los observadores y el hecho de representar solo sea accesible al que representa. Con ello suponen que una vez reducida la representación a ciertos hechos, podrán hacer lo mismo con la representación de la representación. ¿Qué tiene que decir la filosofía acerca de estas preguntas? Al menos yo tengo que decir, y creo que con ello expreso la opinión de Kant, lo siguiente. En primer lugar, que mi respuesta es independiente del hecho de que los científicos hayan acabado o no de establecer su programa reductivista de cadena de hechos. En efecto, sepan lo que sepan, el filósofo puede ordenar la realidad como constatando de dos campos distintos.
las cosas que existen en el espacio que tienen cantidad extensiva, etcétera, y las cosas que no tienen existencia en el espacio, sino que son discriminadas en el esquema de la sucesión temporal. De este último tipo son las representaciones. Las primeras cosas pueden estar a la derecha y la izquierda de tal figura o de otra, tener tal extensión y tal color. Las segundas no pueden ser descritas de una manera reductible a la anterior. Mi representación de un animal no está a la derecha ni a la izquierda de nada, ni es impenetrable ni pesada, ni aunque a veces estamos inclinado a pensar lo contrario, tiene color. Para representar un color no hace falta que aquello que lo representa sea coloreado. Por eso no tengo el menor temor de que alguna vez un científico, aún diciendo conocer la cadena entera de condicionantes, me invite a asomarse a su microscopio diciéndome: mire, allí está su representación animal. Tal realidad no puede poblar el mundo de las realidades espaciales. Nunca sería aquella cosa que se puede reconocer existiendo por medio de un análisis del espacio. De ella solo podemos aspirar a fijarlas, estableciendo el momento temporal en que sucedieron. En este sentido decimos que las representaciones son un epifenómeno respecto de las cosas externas, siendo ambas series de realidades intraducibles entre sí, pues algo que existe en un espacio no puede reducirse a existir en el tiempo ni viceversa. Es por eso, solo desde este análisis categorial, confiamos firmemente en que la ciencia no podrá unir nunca ambos tipos de existentes en una única noción de realidad y mantenernos que aún en el caso de que pensara que lo hace porque ya haya encontrado sus causas, nuestra concepción dualista del mundo seguirá funcionando con rigor y validez. En este dualismo que distingue dos clases de realidad empírica, el que defiende Kant es este dualismo que distingue dos clases de realidad empírica, el que defiende Kant. Naturalmente, no hay que confundirlo con un dualismo trascendental tipo cartesiano que defendería la existencia de dos sustancias o cosas en sí diferentes, pues acerca del mundo y de la realidad trascendental no podemos decir para Kant nada comprensible. Una profesión de dualismo explícita se encontrará en A367 y A391, pero desde luego, profesada o no, tal doctrina atraviesa toda la obra kantiana. Lo que debemos mostrar ahora es que existe una intuición tipificada para reconocer la existencia de este objeto que no puede existir más que en el tiempo. Esto es, que existe una conciencia de nuestras propias representaciones y de nuestra realidad existente. Un representar del representar. Este tipo de consecuencias es el sentido interno, inner sin. Este es un tipo de consecuencias
entendiendo este último término como una designación genérica de todo saber de representaciones o explicándolo como hace Kant en Logic 9 para párrafo 5. Así es una representación de que una otra representación hay en mí, siendo por tanto una condición general de todo conocimiento. La peculiaridad del sentido interno es que concreta la conciencia a las representaciones de la sensibilidad, sea pura o empírica, pero no da cuenta, no es una conciencia de las funciones del pensar, lo que en términos kantianos significa que no es una apercepción. Hay, sin embargo, dos acepciones de sentido interno que deben ser distinguidas. Una hace referencia al hecho de ser conciencia de representaciones de la receptividad y la otra hace referencia a la conciencia del hecho mismo de representar. Esto va íntimamente ligado al hecho de que, siguiendo la analogía con el sentido externo, hay una intuición pura y una empírica vinculadas en el sentido interno. Así, la intuición interna en su componente empírico da cuenta de representaciones y su componente puro da cuenta del hecho mismo de representar. Pero es preciso hacer esa distinción porque la conciencia de existencia que lleva consigo toda intuición juega de una manera distinta en cada una de las acepciones, más débil en el sentido empírico, más fuerte en el puro. En el primero existen representaciones, en el segundo existe la propia capacidad de representar, de la cual la realidad de las representaciones no es sino un momento o un estado. Conviene decir que la noción capacidad de representar es mi traducción del término alemán Gemut. Esta doble acepción que venimos recogiendo aparece mezclada en textos como el siguiente. El sentido interno es aquel por medio del cual la capacidad de representar se intuye a sí misma o a su estado interno. A veces prima solo este último sentido, el más débil, y así tenemos que el sentido interno es aquel a través del cual se da la diversidad empírica de la intuición, mientras que en otras ocasiones se refiere más directamente a la existencia de la capacidad de representar en nuestro sentido interno se determina nuestra existencia en el tiempo y presupone la representación del tiempo mismo. En este último texto, este último texto el que más nos interesa por ahora. La cuestión es saber por qué el sentido interno, en su acepción fuerte, intuición de la existencia de la capacidad de representar, va indisolublemente ligado a la conciencia del tiempo y por tanto al componente puro de la intuición interna. Al mismo tiempo, esto nos permitirá conocer por qué nuestro conocimiento de la subjetividad es siempre el de un fenómeno. Esto es, por qué la capacidad de representar es una realidad fenoménica.
Vayamos pues a la relación sentido interno-tiempo. Como lo hemos visto, Kant se ha defendido que para intuir la realidad denominada capacidad de representar es preciso conocer el tiempo como sucesión pura, esto es, como intuición pura. Ver el motivo no es difícil. Cuando damos cuenta de representaciones particulares, cuando ejercitamos el sentido interno en su acepción débil, el filósofo ve como obligado el hacerlo de la siguiente forma: ahora X, ahora Y, ahora Z, y así donde X, Z y Y son representaciones. Esto no es reparar en la conciencia intuitiva del tiempo, sino en las representaciones con su contenido empírico. Pero el filósofo puede reparar solo en la forma ahora, 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 como estructura de ese llegar a dar cuenta de representaciones. Cuando se repara en la forma, es claro que los ahora pueden ser indefinidamente proyectados, pero lo que hacemos al proyectar esa forma no es sino establecer una conciencia potencialmente indefinida de dar cuenta de representaciones potencialmente existentes. Esto es, reparar en forma de una sucesión indefinida de ahoras no es sino reparar en el hecho autónomo de la capacidad de dar cuenta de representaciones, independientemente del hecho de la existencia de una percepción concreta actual. La intuición pura del tiempo lleva consigo la intuición de la realidad, de la capacidad de representar, porque el tiempo mismo no es sino la forma de reunir la diversidad en la capacidad de representar. Grafayet ha comentado a mi parecer, afortunadamente, este texto. El tiempo como sucesión indefinida de ahoras, independiente del contenido concreto de la representación, no es independiente del hecho de representar, sino precisamente la forma de existencia de ese hecho, su estructura, y por lo tanto reconocerlo como sucesión pura es reconocer el hecho mismo de la existencia de la capacidad de representar como tal capacidad. Desde aquí se puede explicar también la acepción débil del sentido interno, la de la misma forma que un momento dado es un punto del tiempo como sucesión general. Una representación consciente no es sino un punto de esa capacidad de representación que existe en el tiempo, de ese Genmut que es el auténtico objeto interno, la auténtica realidad no traducible al sentido externo, porque precisamente no es sino algo que únicamente se despliega en el tiempo. Nuestra cuestión ahora es estudiar por qué este objeto es una realidad fenoménica. Al mismo tiempo ayudará a comprender mejor lo dicho, que para Kant estamos ante un fenómeno, ante un Erscheinung. No cabe la menor duda. Tal es la cantidad de textos donde lo recalca. Así, por ejemplo, dice: el sentido interno nos representa en la conciencia solo tal y como nos manifestamos a nosotros mismos.
Solo nos intuimos según somos, afectamos interiormente. Nos intuimos a nosotros mismos a través del sentido interno, según somos afectados por nosotros mismos. Es decir, por lo que a la intuición interna se refiere, solo conocemos nuestro propio sujeto en cuanto fenómeno, no según lo que él es en sí mismo. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con el párrafo. La razón de que estemos ante un fenómeno no está clara.